En las noches más oscuras, cuando la luna se ocultaba tras las nubes y el viento soplaba frío sobre las aguas del Estigia, me encontraba solo en su pequeña barca. Me conocen hoy como Caronte, pero antes fui otro, alguien muy distinto, un ser que amaba la soledad. Mi vida como pescador era dura, pero al menos tenía la compañía de las estrellas y el rumor del río. Sin embargo, todo cambió una noche fatídica. Hades, el señor del inframundo, apareció ante mí uno de aquellos días. Su figura era imponente, vestía con túnicas negras y una corona de espinas. En sus ojos veía una luz sobrenatural y en su rostro se dibujaba una sonrisa siniestra. «¿Qué deseas, mortal?», preguntó Hades. Su voz resonaba como el eco de un sepulcro. Temblé ante la presencia de aquel dios. Sabía que no era prudente entablar conversación con los señores del inframundo, pero algo en la mirada de Hades me atrajo. Le pedí riqueza y poder, adivinando en su mirada que me pediría algo a cambio. Hades se inclinó hacia mí. Sus labios se posaron en mi oído. «Tú serás el barquero de las almas. Guiarás a los muertos al otro lado de la orilla. Ellos llenarán tus bolsillos de monedas y tendrás una vida eterna. A cambio, tendré la promesa de tu alma, que me servirá hasta el fin de tus días», me dijo. La tentación que sentí era abrumadora. Imaginé una existencia sin fin, sin dolor ni sufrimiento y con riquezas, pero también sabía que el precio era alto. Entregar mi alma significaba renunciar a la esperanza, a la redención. «¿Por qué yo?», pregunté. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Hades sonrió. «Porque eres solitario, como yo, porque conoces el peso de la soledad y la tristeza, porque has vivido lo suficiente como para apreciar la quietud de la muerte». Miré el río oscuro. Las almas flotaban a mi alrededor. Sus ojos vacíos suplicaban ser liberadas. ¿Qué era una vida eterna comparada con el sufrimiento de aquellos que no podían cruzar? «Lo acepto», le dije con voz firme. «Seré el barquero de las almas». Y así, en ese momento, fue como sellé mi destino. El trato con Hades fue tramposo, pero mi vanidad me cegó. La eternidad me esperaba, pero también la carga de las almas perdidas. Y así, con un último vistazo a las estrellas, me convirtió en el guardián de la travesía final. El amanecer en el inframundo era un espectáculo sombrío. Las aguas del Estigia reflejaban la palidez de las almas que esperaban en la orilla. Pasaron los años, los siglos. Con mi túnica raída y mi remo gastado, me preparaba para otro día más, pero mi alma estaba lejos de estar en paz. Cada alma que subía a mi barca llevaba consigo una historia de dolor y arrepentimiento. Los ojos vacíos de los fallecidos que me miraban suplicaban clemencia. Algunos habían sido reyes, otros mendigos. Algunos habían cometido atrocidades, otros solo habían amado demasiado. Pero todos compartían una carga común, el peso de sus penas. Remaba con fuerza, sintiendo el cansancio acumulado en mis huesos. Las almas se agolpaban en la orilla, buscando con sus monedas llenarme los bolsillos y un puesto en mi barca. Los susurros de angustia llenaban el aire. Algunas almas me entregaban la moneda con gratitud, mientras otras se aferraban a ella como si fuera su última esperanza. Pero había quienes no tenían nada que ofrecer, y esos eran los más difíciles de llevar. Una anciana se acercó. Su rostro estaba arrugado por el tiempo y la tristeza. «¿Por qué no puedo cruzar?», preguntó con voz temblorosa. La miré con compasión. «Porque no has pagado el precio», respondí. «Tu vida estuvo llena de egoísmo y crueldad. Debes enfrentar las consecuencias». La anciana sollozó, y sentí en su corazón la desolación,
¿Cuántas almas más tendría que juzgar? ¿Cuántas historias de amor no correspondido, de traición y de pérdida cargaría en mi espalda? Pero había algo más. Algo que me atormentaba en las noches vacías de almas. A veces, cuando la luna estaba alta, escuchaba susurros en el viento, voces que me llamaban, que me recordaban mi antigua vida como mortal. ¿Qué había sido de mi familia? ¿Habían llorado mi partida? ¿Habían sentido mi ausencia? No podía permitirme pensar en eso. Mi deber era claro, guiar a las almas hacia su destino final, pero mi alma ya no podía soportarlo más. Mis lágrimas se mezclaban con las aguas del Estigia mientras remaba, y mi corazón se hacía pedazos con cada golpe de mi remo. Y así, día tras día, me enfrentaba a mi eterno dilema. ¿Era justo castigar a las almas por sus errores? ¿O debía mostrar misericordia y permitirles cruzar sin pagar el precio? La respuesta seguía siendo incierta, y mi alma se debatía entre la compasión y la justicia. Una noche, cuando la bruma se espesaba y las estrellas parecían titilar con un misterio ancestral, escuché algo más que los lamentos de las almas. Fue un susurro, apenas audible, pero penetrante como una daga en mi conciencia. «¿Quién eres, barquero?», murmuró la voz. «¿Qué secretos ocultas bajo esa túnica andrajosamente eterna?». Me detuve por un instante. Mi remo estaba suspendido en el aire. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la barca, solo las aguas negras y las sombras danzantes. «¿Acaso no te has preguntado por qué estás atrapado aquí?», continuó la voz. «¿Por qué tu alma no puede encontrar descanso?». Tragué saliva. ¿Quién me hablaba? ¿Era un demonio errante o una ilusión creada por mi propia desesperación? «Escucha bien, barquero», susurró la voz. «Hay secretos más oscuros que las profundidades del Estigia. Secretos que ni siquiera Hades conoce». Temblaron todos los huesos de mi cuerpo. ¿Qué podría ser más oscuro que el inframundo mismo? ¿Qué misterios se escondían en las sombras que él, el guardián de las almas, no conocía? «La respuesta está en la moneda que nunca has visto», continuó la voz. «La moneda de la olvidada promesa, aquella que no se entrega voluntariamente, sino que se arrebata de las manos de los moribundos, aquella que lleva consigo el peso de los juramentos rotos y las traiciones olvidadas». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Cómo podía existir una moneda así? ¿Qué secretos guardaba? ¿Y por qué nunca había oído hablar de ella? «Busca en tu bolsa de cuero, barquero», susurró la voz. «Allí encontrarás la clave para liberarte de tu eterna servidumbre. Pero ten cuidado, pues las consecuencias que descubrirás podrían ser más aterradora que cualquier tormento que hayas enfrentado». Miré mi bolsa de cuero, sintiendo que el mundo se estremecía a mi alrededor. ¿Debía confiar en esta voz misteriosa? ¿O debía seguir remando en la oscuridad, ignorando los secretos que amenazaban con desgarrar mi alma? Le mostré a aquel ser mi moneda, sin pensar en las consecuencias. En un instante, ese ser y la moneda desaparecieron, y lo que parecía una promesa de libertad se convirtió en un engaño de un demonio burlón que borró cualquier rastro de promesa en mí. Sintiéndome liberado de todo pacto y promesa, tomé la decisión. Abandonaría mi barca y recuperaría mi vida. Esa noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, vi a una figura solitaria al otro lado de la orilla. Era María, una mortal cuya belleza me dejó sin aliento. En mi desventura, María simbolizaba todo aquello que anhelaba. Su piel era cálida al tacto y sus ojos brillaban con vida. La observé desde la distancia, sintiendo cómo mi corazón, que había permanecido inmóvil durante siglos,
comenzaba a latir de nuevo. Comenzamos a vernos a escondidas, ambos atraídos por un halo misterioso que nos unía. María me contaba historias de su vida, de sus amores y desamores. Yo escuchaba, sintiendo cómo mi alma se llenaba de anhelo. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera aceptado el trato con Hades? Habría tenido una familia, un amor, una vida plena. Ambos nos enamoramos y nos prometimos frente a aquella orilla amor eterno, aquella noche. Pero aquella felicidad no tardó mucho en ser descubierta. Hades, siempre vigilante, no tardó en descubrir su secreto. La ira del señor del inframundo se desató como un huracán. «¿Cómo te atreves, barquero?», rugió. «¿Cómo te atreves a enamorarte de una mortal y romper nuestro pacto?». Intenté explicar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Hades, que no escuchaba a razones con un gesto de su mano, ofreció a María ser barquera de las almas. María sintió que aquel ofrecimiento le permitiría estar a mi lado por toda la eternidad, y sin dudarlo, aceptó. Hades, en su juego macabro, me dio lo que deseaba, ser un mortal, y me quitó aquello por lo que merecía la pena vivir, María. Ahora era ella quien remaba en la barca, llevando a las almas hacia su juicio final, y yo quien, atormentado por mi vanidad y mis malas decisiones, había condenado también el alma de mi amada. Mi alma no cruzaría jamás aquella orilla, y tras mi muerte quedaría vagando por la eternidad. Por las noches la veo en los sueños con su rostro pálido y sus ojos tristes. A veces, cuando la bruma de la Estigia se espesaba, creía escuchar su voz susurrando mi nombre. «¿Por qué, María?», me dije. «¿Por qué acepté el trato? ¿Por qué no luché por nuestro amor?». La noche se cernía sobre mí como un manto oscuro y húmedo. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con insistencia, creando un ballet de luces distorsionadas por el cristal empañado. Los faros de los coches que me precedían se desdibujaban en la cortina de agua, como fantasmas que se desvanecían en la penumbra. El asfalto, bruñido por la lluvia, reflejaba las luces de las farolas dispersas a lo largo de la carretera. Cada destello parecía una estrella caída, atrapada en el negro abismo de la noche. No había luna, ni siquiera un rastro de ella. Solo la oscuridad y el sonido monótono de los limpiaparabrisas y el motor me acompañaban en mi solitario viaje por la carretera nacional. Mis manos apretaban el volante con firmeza. El cansancio empezaba a apoderarse de mí como un ladrón silencioso que se infiltraba en mis huesos. De repente, una señal de tráfico emergió de la oscuridad. Sus letras blancas brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Curva peligrosa. Reduje la velocidad. Mis ojos estaban fijos en la carretera que se retorcía ante mí. Tomé la curva con precaución, sintiendo cómo los neumáticos chirriaban sobre el asfalto mojado. El mundo se inclinó, y por un instante sentí que flotaba en el vacío, suspendido entre la vida y la muerte. La carretera seguía extendiéndose ante mí como un camino sin fin. La noche y la carretera se habían fusionado en una sola entidad, una entidad que me arrastraba hacia lo desconocido. Al salir de la curva, mis faros iluminaron una figura que se encontraba de pie en medio de la carretera. Era un hombre alto y delgado, vestido completamente de negro. Su rostro, pálido y demacrado, estaba oculto en la sombra de un sombrero de ala ancha. No se movía, solo me observaba con sus ojos que brillaban con una luz extraña. El asfalto bajo mis neumáticos parecía temblar, como si la realidad misma
se resquebrajara ante la presencia de aquel ser. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí, en medio de la noche y la lluvia? Mi mente se debatía entre el miedo y la curiosidad como un péndulo oscilante. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, erizando cada vello de mi piel. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo entero se reducía a esa figura enigmática. ¿Era un fantasma? ¿Un ser de otro plano? No sabía qué pensar, pero algo me impedía apartar la vista de aquella presencia. Frené el coche bruscamente, a punto de chocar contra él. El hombre ni siquiera se inmutó. Sus ojos seguían clavados en los míos, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué estaba allí, en medio de la carretera desierta? La lluvia seguía cayendo, implacable. El motor del coche ronroneaba como un animal asustado. Me atreví a bajar la ventanilla y el viento frío se coló en el habitáculo. El hombre seguía sin moverse, sin decir una palabra. Solo sus ojos, brillando con una luz extraña, me hablaban en un lenguaje que no entendía. ¿Debía seguir adelante o dar marcha atrás y huir de aquella figura siniestra? Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho, pero algo me mantenía allí, en ese punto de no retorno. Quizás era la curiosidad, o tal vez el miedo a lo desconocido. Finalmente, tomé una decisión. Salí del coche y me acerqué al hombre. La lluvia empapó mi ropa, pero no sentía el frío. Sus ojos seguían clavados en los míos, como dos faros en la oscuridad. Y entonces, en un susurro apenas audible, pronunció una sola palabra. «Cuidado». Permanecí paralizado durante unos segundos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La lluvia seguía cayendo, implacable, pero mi atención estaba completamente centrada en aquel ser que se alzaba ante mí. El hombre de negro, como lo bauticé en mi mente, emanaba una presencia aterradora. Su figura esbelta y envuelta en sombras parecía desafiar las leyes de la realidad. El aura que lo rodeaba era densa y opresiva, como si la muerte misma se hubiera materializado en ese punto de la carretera. Cada fibra de mi ser gritaba que debía huir, que no debía enfrentarme a algo tan sobrenatural. Pero mis pies permanecían pegados al suelo como si estuvieran anclados por una fuerza invisible. De repente, el hombre de negro levantó un brazo. Su gesto fue lento y deliberado, como si estuviera marcando el inicio de un macabro ritual. Y entonces señaló hacia el cielo. En ese instante, un rayo rasgó la oscuridad con una luz cegadora. La escena se iluminó de forma sobrenatural y pude ver su rostro con claridad. Sus ojos eran huecos y negros, como dos pozos sin fondo. No había vida en ellos, solo una oscuridad insondable que me atrapó y me arrastró hacia el abismo. El terror se apoderó de mí y un grito ahogado escapó de mi garganta. ¿Qué era ese ser? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería de mí? Sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo. El coche salió disparado hacia adelante, dejando atrás al hombre de negro en medio de la carretera. No miré atrás ni una sola vez. Solo conduje lo más rápido que pude, presa del miedo y la confusión. El viento y la lluvia azotaban mi rostro, pero no sentía nada. Solo quería alejarme de aquel ser que desafiaba toda lógica y cordura. El motor rugía como un animal herido y las luces de los faros se desdibujaban en la cortina de agua. No sé si lo que vi aquella noche fue real o una alucinación producto del cansancio y la lluvia. Pero desde entonces la obsesión me consumía. No podía apartar de mi mente la imagen del hombre de negro, sus ojos huecos y la sensación de que la muerte misma se cernía sobre él. ¿Quién era?
¿Qué secreto guardaba esa carretera desolada? Decidí que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarme a lo inimaginable. Me propuse investigar sucesos ocurridos en esa carretera a través de periódicos antiguos y noticias. Descubrí que, a lo largo de los años, varios conductores habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Algunos hablaban de una figura vestida de negro que aparecía en medio de la noche y los empujaba hacia el abismo. Otros simplemente se esfumaban sin dejar rastro. La realidad superaba la ficción. El hombre de negro no era un mito, sino una presencia real y siniestra. Pero, ¿qué le había ocurrido? ¿Por qué aparecía en esa carretera solitaria? ¿Por qué me advirtió del peligro de aquella curva y no me empujó al abismo? Decidí volver al lugar. Durante semanas conduje por esa carretera con la intención de volver a verlo. Cada noche mis faros iluminaban la oscuridad, buscando una señal, un indicio de su presencia. Pero el hombre de negro se mantenía oculto, como si supiera que lo perseguía. Hasta que un día, cuando estaba a punto de desistir, volví a encontrarlo. Este encuentro fue más tétrico que el anterior. El hombre de negro se materializó en medio de la carretera como si hubiera emergido de las sombras mismas. Su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pero sus ojos brillaban con una luz inhumana. Me acerqué a él, temblando de miedo y anticipación. «¿Quién eres?», pregunté con voz entrecortada. El hombre de negro no respondió, solo señaló el abismo del acantilado. No hacían falta palabras para adivinar con ese gesto que en aquel lugar había algo y quería que lo descubriera. En el fondo de mi ser sentía que lo que quería decirme era que allí es donde se encontraba su cuerpo sin vida y que no encontraría la paz hasta que fuera encontrado. Una vez más me alejé de aquel lugar, pero esta vez con una sensación diferente. Decidí poner todas las pistas a disposición de la policía. Cada detalle, cada recorte de periódico, todo lo que había descubierto. Finalmente encontraron su cuerpo en el abismo. En lo más profundo de mi ser siento que encontró la paz y su camino, que aquella entidad era un presagio de muerte que advertía con su presencia el peligro de aquella curva. Hoy, cuando conduzco por esa carretera, siento una mezcla de alivio y tristeza. El hombre de negro ya no está allí, pero su historia sigue atormentándome. La muerte no siempre es el final. A veces es solo el comienzo de una eternidad de sufrimiento. Desde mi más tierna infancia, cargué con un don oscuro que me atormentó durante toda mi vida. La muerte, esa sombra ineludible, se manifestaba ante mí como un presagio funesto. No era una visión que compartiera con otros. Solo yo, en mi soledad, veía a la parca acechando junto a aquellos cuyo tiempo se agotaba. Mi infancia transcurrió entre el asombro y el horror. ¿Cómo explicar a los demás lo que yo veía? ¿Cómo enfrentar la certeza de que la muerte era mi compañera constante? Aprendí a ocultar mi don, a disfrazarlo de imaginación o superstición, pero la verdad persistía, implacable. Fue en la primavera de mis 30 años cuando la maldición se tornó insoportable. Mi hija, mi pequeña joya de 2 años, irradiaba vida y alegría, pero yo veía más allá. La muerte, esa figura etérea, se posaba junto a ella como un cuervo hambriento. Mis esfuerzos por alejarla de la muerte resultaron en vano. Estaba desesperado, todo era inútil. Mi hija enfermó, su risa se apagó y su piel se volvió pálida como la luna. La fiebre la consumió y yo, impotente, la vi partir. ¿Qué padre puede soportar tal carga? ¿Qué corazón no se quiebra al ver a su descendencia marchitarse?
La maldición se volvió un yugo insoportable. ¿Por qué yo? ¿Por qué ella? ¿Acaso la muerte tenía preferencias? Me hundí en la desesperación culpándome por no haber podido salvarla. Pero la parca no conoce piedad ni excepciones. Así mi don se convirtió en mi cruz. La vida se volvió un campo de batalla donde la muerte acechaba en cada esquina, y yo, atrapado entre ambos mundos, luchaba por sobrevivir. Bajo el velo de la noche las sombras se erguían como fantasmas, multiplicándose a mi alrededor. Amigos, familiares, incluso desconocidos, todos marcados por el gélido soplo de la parca. Cada encuentro era un presagio funesto, una sentencia silenciosa que anunciaba lo inevitable, y de esa forma fue como crecieron las cicatrices imborrables en mi corazón, como la que me dejó mi abuelo, siendo yo aún niño. Mi abuelo era marinero, un hombre curtido por los vientos y las olas. Había desafiado a la muerte en incontables ocasiones, pero una mañana la vi junto a él, esperando en la sombra con su parca. Aquel día mi abuelo se despidió de mi abuela como cada mañana para ir a pescar. Intenté persuadirlo para que no zarpara esa mañana de todas las formas que se me ocurrieron, pero el destino marcó esa mañana su sonrisa serena y se despidió diciéndome: «Hijo, la muerte es como el mar, no puedes evitarla, solo puedes navegarla». Nunca más lo volví a ver. El mismo sentimiento de oscuridad inundó mi corazón cuando María, una compañera de la universidad y joven promesa del piano, tuvo la visita de la parca. La vi en el escenario, su música llenaba la sala con una melodía celestial aquella tarde, y allí estaba la muerte de nuevo, acechando en las sombras, apoyada en el piano, esperando pacientemente. Intenté distraerla, sabotear su actuación, pero María colapsó en pleno concierto. Su último acorde resonó en el aire, y la muerte se llevó consigo su melodía, dejando un silencio ensordecedor. La siguiente vez que volví a verla fue una fría tarde de invierno cuando me refugié en una vieja cafetería por la lluvia. Junto a un hombre solitario, con ojeras profundas y una mirada perdida, se encontraba la muerte, acariciando con su parca el cuello de aquel hombre. Intenté advertirle, pero me tomó por loco y con una mirada de desprecio se levantó, pagó su cuenta y salió con pasos lentos. Al día siguiente su foto apareció en el periódico: un suicidio en el parque. Años más tarde vi la marca en mi propia esposa. Mi hija hacía ya 5 años que partió junto a aquel ente siniestro y nos dejó a ambos sumidos en la desolación. Aquella tarde de otoño caían las hojas doradas como lágrimas del cielo. Mi esposa Elena siempre había sido una mujer fuerte y llena de vitalidad. Su risa resonaba en nuestra casa y su amor me sostenía en los momentos más oscuros, pero todo cambió cuando perdimos a nuestra hija. Ahora, como una broma del destino, la muerte acompañaba a mi mujer y se mantenía a su lado como un espectro paciente dispuesto a arrebatármelo todo. Elena había estado luchando contra una enfermedad que comenzó el mismo día que murió María. Los médicos hablaban de tratamientos, de esperanzas, pero yo sabía la verdad. La parca estaba cerca esperando el momento adecuado. Cada día la veía más clara, más definida. Intenté engañar a la muerte buscando curanderos, recetas ancestrales, cualquier cosa que pudiera salvar a Elena. Pero la muerte no se deja engañar. Ella es la única certeza en este mundo incierto. Y llegó esa noche, mientras sostenía la mano de mi esposa, cuando vi cómo su respiración se volvía más lenta. La parca estaba allí, inclinándose sobre ella como una sombra alargada. «¿Por qué?», le pregunté en silencio. «¿Por qué ella?». Pero no hubo respuesta, solo el frío, la quietud. Elena sonrió débilmente y susurró mi nombre. Sus ojos encontraron los míos, y supe que era el momento. La muerte extendió su mano y Elena partió. Mi corazón quedó vacío. La casa se llenó de silencio. La parca se retiró, satisfecha llevándose a las personas que más quería. ¿Qué sentido tenía mi don? ¿Para qué servía ver a la muerte si no podía evitarla? Me quedé solo con los recuerdos y la culpa. ¿Acaso había hecho lo suficiente?
¿Había amado lo suficiente? Así, mi esposa y mi hija se convirtieron en estrellas en el firmamento, luces que brillaban en mi memoria cada vez más desgastada por el paso de los años. La soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Los años pasaron y yo envejecí, pero mi carga no disminuyó. ¿Qué sentido tenía vivir cuando la muerte era mi sombra constante? ¿Qué significado tenía la vida si todos los hilos se tejían hacia un final inevitable? En mi habitación, con las paredes desgastadas y la luz de la luna filtrándose por las rendijas, enfrenté mi propia mortalidad. A los 79 años, mi cuerpo era un mapa de cicatrices y mi mente un laberinto de recuerdos. ¿Cuántos habían partido a mi lado? ¿Cuántas almas había visto cruzar el umbral? La parca, paciente y silenciosa, esperaba su turno. Mis reflexiones se volvieron tormentosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué este don oscuro? ¿Acaso era un elegido o un condenado? Las noches se alargaban y yo me debatía entre la aceptación y la rebeldía. ¿Qué había aprendido en todos estos años? ¿Qué legado dejaba atrás? La muerte no me daba respuestas, solo la certeza de que mi tiempo se agotaba. La habitación se llenó de susurros, voces del pasado, risas apagadas, lágrimas derramadas. ¿Había amado lo suficiente? ¿Había perdonado lo necesario? Las preguntas se acumulaban como polvo en los rincones, pero había una que me atormentaba más que las demás. ¿Qué había hecho con mi don? La soledad es un espejo implacable. Me vi a mí mismo, con los ojos cansados y las manos temblorosas. Había sido un espectador pasivo o un actor en esta danza macabra. Recordé a mi hija, a mi mujer, a Marías, a mi abuelo. Sus rostros se superponían con sus últimas miradas. Es que no había sido suficiente. La parca, esa compañera silenciosa, se materializó en la penumbra. Sus ojos vacíos me observaron. ¿Estás listo?, preguntó sin palabras, y yo, con el corazón encogido, respondí con un suspiro. No había respuestas, solo la aceptación. Mi vida, un caleidoscopio de luces y sombras, llegaba a su fin. Así, en la oscuridad, la muerte extendió su mano. No hubo miedo, solo una extraña paz. ¿Qué hay más allá? ¿Acaso existe un renacer o solo el vacío? No lo sé. Ahora me doy cuenta en este último suspiro de que, aunque doloroso, mi experiencia me ha hecho valorar sobre la importancia de vivir cada momento con intensidad y apreciar la belleza y la fragilidad de la existencia humana. Me ha hecho comprender que la muerte no es el final, sino una parte natural del ciclo de la vida, que aceptar la muerte como una parte inevitable de la existencia nos hace aprender a apreciar aún más la vida y vivir cada momento con plenitud, y que estoy listo para partir ahora. Mi nombre es Germanus, y mi alma estaba atrapada entre los muros de la abadía de St. Cuthbert. Nuestro monasterio, con sus piedras grises y sus pasillos sombríos, parecía un refugio seguro para los fieles, pero incluso las piedras más sólidas pueden albergar secretos oscuros. Era una noche de tormenta, y el viento aullaba como un lobo hambriento. Las velas de la capilla parpadeaban como almas inquietas. Yo, un joven sacerdote lleno de fervor, estaba arrodillado ante el altar, recitando mis oraciones. Pero mis pensamientos no estaban en Dios, estaban en la misteriosa Helena, la hija del herrero. Helena era una belleza de cabellos oscuros y ojos que parecían contener los secretos del universo. Estábamos perdidamente enamorados. Una noche el destino quiso que nos encontráramos en el bosque, bajo la luna llena, y nuestros labios se rozaron en un beso prohibido. Fue entonces cuando la duda se apoderó de mí. ¿Era el amor un pecado? ¿Era el deseo una traición a mi fe? La lluvia caía sobre nosotros, y Helena me miró con ojos llenos de misterio. «Hermanus», susurró, «hay más en este mundo de lo que nos enseñan en la iglesia. Hay fuerzas que no podemos comprender».
Sus palabras resonaron en mi alma como campanas rotas. Sus palabras en ese momento no me hicieron mella y defendí con pasión mi devoción y mi fe, pero algo en mí estaba cambiando. La duda me llevó a los rincones más oscuros de la biblioteca del monasterio. Allí, entre polvorientos tomos y pergaminos olvidados, encontré un antiguo manuscrito. Sus páginas estaban amarillentas y sus letras parecían danzar con vida propia. Era un grimorio, un libro de hechizos y conjuros. Mis dedos temblaban al abrirlo. Las palabras en latín parecían susurrar en mi mente, tentándome con promesas de conocimiento prohibido. Allí, en la penumbra, aprendí los secretos de la misa negra. Los rituales eran escalofriantes y seductores. Las velas rojas, el incienso de mirra y las palabras prohibidas resonaban en mi mente como un canto de sirena. Invocar al diablo, sellar pactos con sangre, desafiar a Dios mismo, todo estaba al alcance de mi mano. En la oscuridad de mi celda, tracé el círculo mágico con tiza y encendí las velas. El aire se volvió denso y una figura sombría apareció ante mí. Belial, el ángel caído, se apareció ante mí nublando mi fervor y mi fe. Mi vanidad hizo que me sintiera como un verdadero y digno sirviente del oscuro, y cuando me ofreció poder y conocimiento a cambio de mi lealtad, no pude resistirme. Mi corazón latía como un tambor enloquecido mientras pronunciaba las palabras de un pacto que sellaría mi destino. La lluvia seguía cayendo, como lágrimas del cielo. Belial sonrió. Sus ojos ardían con una luz infernal. «Hermanus», me susurró, «tu alma ahora me pertenece. Has cruzado el umbral hacia la oscuridad», me dijo. Así comenzó mi descenso a la herejía. Mi amor por Helena me había llevado a un abismo de secretos y traiciones. La tormenta rugía con furia, como si el cielo mismo lamentara mi caída en desgracia. En mi celda, iluminada solo por la tenue luz de las velas, me debatía entre el terror y la euforia. Mi pacto con Belial había abierto las puertas a un mundo de sombras y secretos, un mundo que prometía poder y conocimiento, pero a un precio escalofriante. Me miré en el espejo, y lo que vi me llenó de horror. Mis ojos, antes llenos de fervor religioso, ahora brillaban con una luz siniestra. Me había convertido en un sirviente del diablo, un alma en pena atrapada en un torbellino de oscuridad. Los días siguientes transcurrieron como una pesadilla. Yo seguía con mis deberes sacerdotales, pero mi mente estaba lejos, perdida en los grimorios prohibidos que consultaba en la biblioteca. Mis oraciones se habían convertido en súplicas a entidades infernales, y mi corazón se había endurecido ante el sufrimiento de los demás. Un día, mientras oficiaba una misa, sentí una presencia extraña en la capilla. Una sombra oscura parecía observarme desde las vigas del techo. Sus ojos rojos estaban brillando como brasas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y supe que no estaba solo. Belial me vigilaba, esperando el momento oportuno para cobrarse su precio. La noche del equinoccio de invierno, me reuní con otros hermanos a los que convencí para formar una hermandad de culto satánico y nos reunimos en las catacumbas del monasterio. Bajo la luz de la luna llena, realizamos un ritual horripilante, sacrificando una cabra negra y entonando cánticos blasfemos. En ese momento, sentí una oleada de poder recorrer su cuerpo, pero también una profunda sensación de vacío y desolación. Al amanecer, regresé a mi celda, exhausto pero exultante. Había cumplido mi parte del pacto, y ahora Belial me concedería mis deseos de conocimiento y poder. Pero lo que no sabía es que el diablo siempre cobra un precio más alto de lo que parece. La sombra de la duda se había convertido en una oscuridad impenetrable, y estaba a punto de descender a las profundidades del infierno, arrastrado por mi propia ambición y desesperación. La oscuridad se cernía sobre mí mientras me adentraba en el bosque, siguiendo las indicaciones de Belial.
Las ramas crujían bajo mis pies, y el viento siseaba como un lamento. Helena, la mujer que amaba, estaba atada a un árbol. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Los otros hermanos del ritual esperaban en la penumbra. Sus rostros estaban ocultos por capuchas negras, y sus almas parecían tan corrompidas como la mía. Belial había sido claro: la carne sería la prueba definitiva. La mujer que amaba sería el vínculo entre el mundo terrenal y el infernal. El círculo mágico estaba trazado en la tierra. Sus símbolos antiguos brillaban con una luz siniestra. Las velas rojas rodeaban a Helena, y el incienso de mirra llenaba el aire. Los hombres se acercaron. Sus miradas estaban hambrientas y sedientas. Yo, Hermanus, el sacerdote caído, temblaba de horror y deseo ante aquella escena. Belial apareció como una figura sombría envuelta en humo. «Hermanus», susurró, «la carne es débil, pero también es poderosa. Comparte a Helena con tus hermanos, y tu alma será nuestra para siempre». Los hombres se abalanzaron sobre Helena como lobos hambrientos. Sus manos la desgarraron, y sus cuerpos se fundieron en una danza de lujuria y pecado. Los gemidos y los gritos se mezclaron con los cánticos infernales. Yo, atrapado entre el horror y la excitación, me uní a ellos. Helena, la mujer que amaba, fue profanada en el altar de Belial. Sus lágrimas se mezclaron con la sangre, y su alma se desgarró en pedazos. Los hombres la tomaron una y otra vez, y yo me hundí en la oscuridad. El amanecer llegó como un juicio divino. La luz se filtró por las rendijas de mi celda, y yo yacía en el suelo de piedra, exhausto y lleno de arrepentimiento. El aroma a incienso y a sangre aún impregnaba mis sentidos, y las imágenes de la orgía satánica se retorcían en mi mente como serpientes venenosas. Helena, la mujer que amaba, había sido el centro de aquel ritual blasfemo. Sus ojos, una vez llenos de misterio y deseo, ahora reflejaban el horror y la traición. La habíamos compartido entre varios hombres, como si fuéramos bestias, y ahora me impregnaba la desolación y la culpa. La culpa me carcomía como un gusano devorando mi alma. Había cruzado el umbral hacia la oscuridad, y ahora estaba atrapado en una telaraña de secretos y traiciones. Los rituales satánicos se habían convertido en mi pan de cada día, y la lujuria y la sangre eran mis compañeros más cercanos. Pero Helena era mi último hilo de humanidad. Sus ojos, una vez llenos de misterio y deseo, ahora reflejaban el horror y la desesperación. Habíamos compartido nuestros cuerpos en los rituales, entregándonos a la lujuria y la depravación, pero ella también sabía que no había vuelta atrás. Un día, mientras los otros hermanos se entregaban al éxtasis de la carne, me encontré con el inquisidor en el confesionario. Su mirada era implacable, sus ojos como agujas que escudriñaban mi alma. Sin pensarlo, le conté todo acerca de Belial y los rituales de la misa negra. De alguna forma sabía que mi confesión sería mi condena de muerte, que mi destino se había sellado. ¿Qué había ganado con todo esto? El conocimiento prohibido, el poder, la lujuria, todo se había vuelto cenizas en mi boca. La hoguera me esperaba, y el diablo reiría desde las sombras. Helena me miró una última vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Hermanus, ¿qué hemos hecho?», susurró, pero no había respuestas, solo la certeza de que mi traición a Dios sería mi perdición. Así, mi alma quedó atrapada entre la fe y la herejía, entre la luz y la oscuridad. La confesión se convirtió en mi último acto de desesperación, y mientras las llamas de la hoguera lamían mi piel, supe que había elegido mi propio infierno. Cadenas invisibles me aprisionan en este tormento eterno, un bucle temporal que me condena a revivir una y otra vez la pesadilla de mi existencia pasada. Soy Eduardo,
un alma atormentada por las sombras de mi antiguo ser. En esa vida extinta, yo era el rey de un mundo egoísta, un tirano disfrazado de hombre de negocios. Mi universo giraba en torno a un único eje, yo mismo. Las demás personas eran meras marionetas en mi teatro de ambición, piezas que manipulaba con maestría para alcanzar mis objetivos. Mi corazón, si es que alguna vez lo tuve, era un bloque de hielo impenetrable a la compasión. Solo veía oportunidades para explotar, debilidades que conquistar. En la despiadada jungla de la gran empresa donde trabajaba, yo era un depredador de élite. Mi astucia para leer las mentes y jugar con las emociones me convertía en un maestro de las negociaciones. La ética era un concepto ajeno a mi vocabulario. Si alguien me pedía ayuda, solo evaluaba si podía obtener algo a cambio, y lo hacía con una sonrisa angelical, camuflando mi avaricia bajo una falsa amabilidad. María, la dulce recepcionista, era mi víctima favorita. Su bondad y disposición eran un maná para mis planes egoístas. La cargaba con tareas adicionales, desde traerme café hasta recoger mis paquetes, sin siquiera una palabra de agradecimiento sincero. Su sonrisa radiante era solo un reflejo de su ingenuidad, una ceguera que le impedía ver al lobo con piel de cordero. Carlos, el humilde conserje del edificio, era una mera sombra en mi camino. Un hombre curtido por el trabajo duro, con las manos callosas y la mirada cansada. Para mí, era invisible, un simple engranaje en la maquinaria de mi comodidad. Lo ignoraba por completo, salvo cuando necesitaba que puliera mi oficina, arreglara una lámpara o cambiara el agua del dispensador. ¿Para qué molestarme en conocer su historia, sus sueños o sus penas? Su única función era servirme. Laura, mi vecina de al lado, era la joya de la corona en mi colección de marionetas. Una mujer solitaria con un alma noble escondida tras una fachada de timidez. Yo me acercaba a ella con una amabilidad fingida, invitándola a cenas o cafés, pero mi interés no era su compañía, sino su preciada colección de antigüedades. Con halagos y falsas promesas, tejía una red de engaños para ganarme su confianza y, en última instancia, despojarla de sus tesoros, a precios irrisorios. Así transcurría mi vida, un desfile de mentiras y manipulaciones. Mi corazón, marchito por la arrogancia, era incapaz de sentir empatía o remordimiento. Pero la crueldad del destino tenía otros planes para mí. Un día me desperté en esta prisión temporal, condenado a revivir una y otra vez las consecuencias de mi egocentrismo. El día que comenzó, todo amaneció como cualquier otro, o al menos eso creía yo. El sonido de mi alarma, una melodía que alguna vez elegí por su energía, pero que ahora solo significaba la monotonía de mi existencia, me arrancó de mi letargo. Me levanté como una marioneta de la rutina, sin saber que ese día marcaría el inicio de mi tormento eterno. El cielo, antes un lienzo azul infinito, estaba ahora teñido de un gris amenazador. El aire fresco de la mañana, promesa de nuevas oportunidades, ahora me golpeaba el rostro como una bofetada de realidad. Caminé hacia la estación de metro, sumido en mis pensamientos egoístas, tejiendo estrategias para ascender en la despiadada escalera corporativa. El día transcurrió como un déjà vu macabro, reuniones interminables, llamadas telefónicas asfixiantes, negociaciones tensas. Todo se desarrollaba con la precisión de un reloj averiado, repitiéndose una y otra vez. Pero algo había cambiado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando salí de la oficina. El cielo se había oscurecido de repente, como si un velo de oscuridad se hubiera cernido sobre la ciudad. Un relámpago rasgó el cielo, seguido de una sacudida que pareció atravesarme. Y entonces lo sentí, un tirón, como si el tiempo mismo me estuviera jalando hacia atrás, hacia un abismo incierto. Llegué a casa confundido y exhausto. Me acosté temprano, esperando que el bálsamo del sueño borrara la inquietud que me atormentaba. Pero cuando la alarma sonó al día siguiente, una ola de terror me invadió. Era el mismo día, la misma luz tenue del amanecer, la misma melodía irritante de la alarma, las mismas noticias repetitivas en la televisión. Al principio,
Lo tomé como una mala broma del destino, una pesadilla de la que despertaría pronto. Pero cuando el día se desarrolló exactamente igual que el anterior y terminé muriendo en el mismo accidente absurdo, la cruda realidad me golpeó con la fuerza de un mazazo. Estaba atrapado en un bucle temporal, condenado a revivir el mismo día una y otra vez. Cada ciclo era un espejo que reflejaba mi propia miseria. Las mismas conversaciones, los mismos eventos, las mismas muertes. Intenté desesperadamente cambiar mis acciones, alterar el curso de los acontecimientos, pero nada parecía tener efecto. Estaba atrapado en una prisión de tiempo, condenado a repetir mis errores eternamente. La desesperación se apoderó de mí. Grité, lloré, supliqué por una salida, pero solo el silencio infinito me respondía. Cada día que pasaba era una tortura psicológica, una agonía sin fin. ¿Cuánto tiempo tendría que soportar este tormento? ¿Existiría alguna forma de escapar de esta prisión temporal? La esperanza se fue diluyendo como la arena entre mis dedos, dejando solo un abismo de desesperanza en su lugar. Los primeros días, al descubrirme atrapado en este bucle temporal, todo me pareció un juego macabro. Despertaba con una sonrisa irónica, consciente de que, sin importar mis acciones, al final del día, el ciclo se reiniciaría. Como un videojuego donde la muerte es solo un punto de control, una oportunidad para volver a empezar. Mi rutina se transformó en una farsa grotesca. Me levantaba, vestía con automatismo y salía a la calle. A veces intentaba alterar el guión. Tomaba un camino diferente al trabajo, pero siempre terminaba en la misma oficina, frente al mismo escritorio. Las conversaciones con mis compañeros eran un eco fantasmal, sus risas y chistes predecibles como en una obra de teatro mal ensayada. ¿Para qué molestarse en aprender sus nombres? Al fin y al cabo, el mañana los borraría de mi memoria. Y luego llegaba la muerte. A veces un accidente banal, un resbalón en una cáscara de plátano, una caída por las escaleras. Otras algo más dramático, un ataque al corazón durante el almuerzo, un choque automovilístico camino a casa. Cada vez mi cuerpo se desvanecía en la nada, solo para despertar en mi cama al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Al principio, la risa nerviosa era mi única defensa. ¿Quién más podría jactarse de haber sido atropellado por un autobús y vivir para contarlo? Pero con el paso del tiempo, la risa se transformó en un grito silencioso de desesperación. Cada día era una condena, una señal constante de mi insignificancia en el gran esquema del tiempo. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para merecer este tormento eterno? A mi alrededor, la vida continuaba su curso ajena a mi agonía. María me entregaba el café con su sonrisa habitual. Carlos limpiaba los pasillos con su escoba gastada, y Laura, mi vecina, coleccionaba antigüedades sin imaginar la pesadilla que me consumía. Intentaba desafiar al destino, evitar la muerte a toda costa. Me recluía en casa, rehusando salir a la calle. Pero el universo, con cruel ironía, siempre encontraba la forma de llevarme hacia ella. Un cable pelado, una fuga de gas. Era como si jugara conmigo, burlándose de mi impotencia. Las semanas se convirtieron en meses, quizás años. El tiempo perdió su significado. Cada día se fundía con el anterior en un mar de monotonía asfixiante. ¿Habría alguna salida? ¿Algún patrón que pudiera romper? Lo ignoraba, pero estaba decidido a encontrarla. Cansado de la repetición interminable, de la monotonía asfixiante del bucle temporal, tomé una decisión radical: dejar de ser el Eduardo arrogante y egoísta que me había condenado a este tormento eterno. Era hora de dar un giro de timón, de reparar las heridas del pasado y de tender una mano a aquellos a quienes había ignorado o utilizado. María, la amable recepcionista, fue la primera en sentir el cambio. En lugar de exigir favores con mi habitual prepotencia, comencé a llegar temprano a la oficina y le llevaba el café yo mismo. Iniciamos conversaciones que iban más allá de las tareas cotidianas, descubriendo sus sueños, sus aspiraciones y su deseo de volver a la universidad.
Conmovido por su tenacidad, decidí apoyarla, ofreciéndome a cubrir su turno mientras asistía a clases. Ver la alegría genuina en su rostro al recibir mi ayuda fue un bálsamo para mi alma, una satisfacción que jamás había experimentado. Carlos, el silencioso conserje, pasó de ser una mera sombra a un confidente invaluable. Me dediqué a conocerlo, a escuchar sus historias de vida, sus alegrías y sus penas. Empecé a ayudarlo en sus tareas, compartiendo con él mis almuerzos y disfrutando de su sabiduría y humildad. Con cada apretón de manos al final del día, sentía una calidez en mi corazón que me era completamente nueva. Laura, mi vecina solitaria, fue la más sorprendida por mi transformación. Dejé de ver sus preciadas antigüedades como simples objetos de valor y comencé a apreciarlas como ventanas a su pasado, a su historia personal. La invité a cenar sin segundas intenciones, buscando su compañía y compartiendo mis propias experiencias. Poco a poco, nuestra amistad floreció, disipando su soledad y llenando nuestros días de conversaciones sinceras. Cada gesto de empatía me acercaba más a mi humanidad, me hacía sentir más vivo que nunca. No sabía si estas acciones me liberarían del bucle temporal, pero eso ya no era lo más importante. Lo que realmente importaba era el bienestar de las personas que me rodeaban, algo que había descuidado por tanto tiempo. Y así, después de incontables ciclos viviendo con un nuevo propósito, desperté un día con una sensación diferente. La tensión que me oprimía el pecho había desaparecido y el aire se sentía más ligero, más puro. Salí a la calle y todo a mi alrededor parecía más brillante, más real. Un niño en el parque buscaba desesperadamente a su perro perdido. Sin dudarlo, me uní a la búsqueda, y cuando finalmente encontramos al pequeño animal y el niño me abrazó con lágrimas de alegría, llamándome Ángel, supe que había encontrado la salida. Esa noche me acosté con una paz interior que nunca antes había conocido, y al abrir los ojos a la mañana siguiente, por primera vez en lo que parecía una eternidad, era un nuevo día. Un día que no había vivido antes. Había escapado del bucle temporal, no por encontrar una solución mágica o un escape ingenioso, sino por transformar mi ser interior y conectar con los demás de una manera genuina y desinteresada. Con cada acto de bondad, con cada día que pasaba siendo una mejor persona, encontré no solo la salida del bucle temporal, sino también la redención y el verdadero significado de la vida.